Ningún valiente que se sentara aquí enfrente. Muy bien, ¿sabe qué? No importa dónde un ser humano nazca. Lo importante es que un ser humano ha nacido en realidad, sin importar la clase social, nacionalidad, lenguaje, familia, ni color de piel. El nacimiento de un ser humano es importante porque un ser humano en realidad ha nacido, pues eso es lo importante. Pero también nosotros reconocemos y debemos reconocer que rodeado de circunstancias propias hace bastante ya años, más de 2000 años, en una modesta ciudad llamada Belén nació el ser más importante que haya jamás nacido. Yo no sé si usted lo comprende y lo ve así, pero el nacimiento del Señor Jesucristo es el más importante de todos los nacimientos que han sucedido desde la historia de la humanidad. Y ahí fue donde nació entonces, en ese tiempo, en ese lugar, el unigénito Hijo de Dios. El evangelista Mateo, fíjese bien, empieza su libro mencionando primeramente la genealogía del Señor Jesús, empezando por Abraham hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, preparando de esa manera al lector nuestra mente para la extraordinaria narración que enseguida va a hacer en los versículos del 18 al 25 acerca del nacimiento del ser más importante que jamás haya nacido en la tierra, el nacimiento del Señor Jesús. Y ese es nuestro tema de esta tarde, el nacimiento del ser más importante. Pues el nacimiento del ser más importante que ha nacido a través de la historia se llevó a cabo de una manera muy especial. Nació de una mujer comprometida en matrimonio. Nació de una mujer comprometida en matrimonio y no tuvo, como le dijera yo, nada que ver el ser humano, no tuvo nada que ver ni hombre ni mujer prácticamente, fue una decisión de Dios y fue engendrado en esta persona de manera divina. Es decir, el Señor Jesucristo no es producto de una relación entre hombre y mujer, no fue producto de concepción humana, sino que es prácticamente algo del Espíritu de Dios, es algo de Dios, es algo divino. Y el versículo 18 nos lo dice muy bien. ¿Puede verlo, por favor? El 18 dice así, fíjese, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo se preocupa porque lo conozcamos. Mateo es un evangelista que en su evangelio él se dirige a un judío en especial. Él le escribe a los judíos. Se dice que los evangelistas escribieron de esta manera. Adelante, hermanos. Mateo a los judíos de manera directa y especial. Marcos le escribe a los gentiles de manera especial. Lucas a los griegos de manera especial. Y Juan a la iglesia. Así están prácticamente, según los teólogos, los pensamientos de los evangelistas, de los cuatro. Mateo entonces se preocupa que el pensamiento judío sea bien aclarado con respecto a esto del nacimiento del Señor Jesucristo. Y aclara muy bien en el versículo 18 que fue prácticamente una concepción divina. El nacimiento de Jesucristo, dice el 18, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Sin embargo, Mateo inicia su libro, su evangelio, con la genealogía del Señor Jesucristo, empezando desde Abraham hasta el Señor. Él se preocupa porque la gente judía conozca bien de dónde viene todo, cómo fue el orden, cómo todo fue establecido por Dios. La razón es que cuando el tiempo de los apóstoles, cuando ellos empezaban su ministerio, cuando ellos empezaban a predicar, había mucha calumnia acerca del Señor Jesucristo. Enemigos del Señor Jesucristo los ha tenido desde su infancia. Recuerden a Herodes queriéndolo eliminar y él Dios protegiendo todo, enviándolo con su madre y su padre que no era biológico a Egipto mientras todo pasaba, después regresaron. Pero los enemigos del Señor Jesucristo han estado desde que Él era un baby en realidad, desde que antes pudiera ni siquiera hablar ni caminar nada. Desde entonces el Señor Jesucristo ha tenido grandes enemigos como Herodes. Entonces los enemigos del Señor Jesucristo se encargaron de calumniar, por ejemplo, a María. Decían que María, en realidad el Señor Jesucristo no era asunto virginal, sino de que, ni celestial prácticamente, sino que era de una relación que se daban en aquellos tiempos, que a lo mejor hasta un soldado romano había tenido que ver y que ese era el producto y que era imposible, por lo que es imposible en realidad, que una mujer quede embarazada sin conocer ningún varón.
Entonces, calumnias de esa manera es la que el apóstol Mateo trata de contrarrestar, trata de contraatacar, y por eso se preocupa que el judío, meramente judío, conozca todo lo del linaje del Señor Jesucristo, desde Abraham hasta su nacimiento. Y luego dice, el nacimiento del Señor Jesucristo en el 18 fue así: desposada María, su madre, con José, desposada. Eso de ser desposada, se ha hablado mucho acerca de eso ya en el pasado, pero era un compromiso muy, muy serio entre un hombre y una mujer judíos. Ellos se comprometían prácticamente bien jóvenes. Antes de los 18 años era muy normal que ya hubiera este asunto del desposorio. Consistía antes de la deportación a Babilonia en que los padres del varón le buscaban la esposa al hijo. Iban y la buscaban, se la seleccionaban. El hijo prácticamente no tenía derecho a decir nada. Ellos le buscaban la esposa. Ellos hablaban entonces con los padres de la doncella, de la muchacha, llegaban a un arreglo. Había que dar una dote en realidad por aseguramiento para que todo estuviera asegurado. Después de la deportación de Babilonia, ya cuando ellos regresaron de Babilonia, los judíos que regresaron y se establecieron, las leyes fueron cambiando un poquito, y ya entonces se le permitía al varón que él fuera y buscara a su esposa. Ya tenía él ese derecho de ir y buscar a la esposa. De todas maneras, los padres iban a hablar con los padres de la muchacha, llegaban a un acuerdo, tenían que dar la dote que consistía en dinero, joyas o alguna propiedad para asegurar que el matrimonio iba a ser en realidad, que se iba a dar. Ese lapso de tiempo duraba aproximadamente de 6 meses a un año y luego se llegaba al matrimonio. Se conocía ese desposorio judío como el kiduchín, prácticamente era un asunto bien serio. Los padres entonces, una vez que llegaban a un acuerdo, buscaban un agente neutral, prácticamente alguien conocido, un agente neutral que se encargara de ser testigo de todo el acuerdo al que llegaban los padres del muchacho con los padres de la muchacha, la dote que se tenía que dar, y también ya después de la deportación a Babilonia, ellos elaboraban un documento. Los hebreos elaboraban un documento por escrito que se llamaba el Ketubá, y ahí estaba escrito todo lo que iba a pasar, la dote que los padres del varón iban a dar, y después se llegaba a un acuerdo cuándo en realidad se iban a casar. En ese lapso de tiempo fue que, ustedes saben, María prácticamente concibió. Sin embargo, ese lapso de tiempo era un lapso de mucha prueba para los jóvenes en realidad, porque ellos tenían que guardarse castos, ellos no tenían que tener ninguna relación íntima hasta el día en que en realidad fueran declarados hombre y mujer en matrimonio y fueran a vivir juntos ya. De lo contrario, ellos tenían que estar pues así, bien comprometidos seriamente. Eso era algo tan importante como el matrimonio mismo. Para poderlo romper tenía que haber carta de divorcio en realidad. Y nosotros necesitamos reconocer eso, que María en realidad quedó prácticamente embarazada por obra y gracia de ¿quién, hermanos? Como se dice, del Espíritu Santo. José no intervino en este asunto, lo vamos a ver poco a poco. Pero ¿cómo lo podemos comprobar más fácilmente? Mire por favor Lucas capítulo 1, busque capítulo 1 de Lucas. Y vamos a leer juntos los versículos del 26 al 38. Con su vista me puede seguir, por favor. Pero del 26 al 38, en Lucas capítulo 1. Ahí está descrito prácticamente todo cómo sucedió. Es importante que la iglesia conozca que la concepción del Espíritu Santo fue obra de Dios. Digo que la concepción del Señor Jesucristo fue obra de Dios. Tenemos que conservar eso nosotros en nuestra mente y defenderlo, porque la Biblia así lo enseña. Y si la Biblia lo enseña es que Dios así lo está diciendo. Y si Dios lo está diciendo es que así es en realidad. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, el 26, ¿ok? Al sexto mes de que la prácticamente prima de María, que se llamaba, ¿cómo? Que había quedado embarazada también después de mucho tiempo, ¿verdad? Ya en su vejez ella concibió también milagrosamente. ¿Quién era el baby que traía esta mujer en sus entrañas?
Juan el Bautista, gracias. Entonces, al sexto mes que ella quedó también embarazada, fue enviado, dice, por Dios, fíjese bien, fue Dios el que envió a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a Gabriel, el ángel Gabriel, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y fíjese bien que Mateo da la genealogía del Señor Jesucristo, empezando desde Abraham, y lo llama hijo de David. En Mateo, el primer, no lo tiene que buscar, pero el primer versículo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así dice Mateo en su primer versículo. Y aquí vemos a Lucas diciendo, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la familia de David, descendiente. Y el nombre de la virgen era María, fíjese. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó, o sea, se confundió toda. Mas ella cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Pero fíjese, me llama la atención aquí que generalmente cuando leemos de la aparición de un ángel a los seres humanos, el ser humano tiembla y le da mucho miedo y se describe en la Biblia. Y aquí no vemos a María que dice que temblaba y que se quedó temerosa, simplemente turbada, simplemente confundida. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjese que fue pura gracia. María era una mujer común como cualquier otra judía, claro. Tenía ciertas características, era una mujer piadosa, era una mujer casta, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer pura en realidad. Por eso Dios la escogió a ella igualmente. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia. Todo fue gracia de Dios. Dios pudo haber escogido a otra mujer también. Dios pudo haber escogido a una que se llamaba, qué sé yo, Carla, Petrona, María, qué sé yo, como sea, ¿verdad? Pero Dios escogió simplemente a ella, a María. Y ahora concebirás, dice, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La orden es que se le llamara Jesús, iba a concebir. Ahora bien, esto fue una sorpresa para María, porque pues ella era una mujer virgen prácticamente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, la reacción de María es natural de una mujer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se le llamó así al Señor Jesucristo? ¿Sí o no, hermanos? Se le llamó Hijo de David, como lo mencionan ambos, y se le llamó también Hijo de Dios. Y es el Hijo unigénito de Dios en la segunda persona. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Y por qué nosotros lo creemos que así fue en realidad? Bueno, el versículo 37, mire lo que dice. Porque nada hay imposible para Dios. Mire, el Espíritu Santo que enseña la Biblia que estuvo involucrado en la creación. Al principio dice que todo estaba desordenado y vacío y las aguas lo cubrían todo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas hasta que fue creando. También aquí lo vemos haciendo una gran obra, depositando ¿cómo le dijera yo? El embrión del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, milagrosamente, divinamente, en un vientre humano. Eso es algo sin precedentes, eso es algo que nunca se había visto, ni nunca se va a mirar jamás, pero que es así, porque nada hay imposible, esa es la clave, nada hay imposible para Dios. Y tenía que ser así, hermanos, tenía que ser de esa manera. Solamente encarnándose el Hijo de Dios como ser humano podría llevar a cabo la obra de salvación que el hombre necesitaba en realidad. Era el único que al ser depositado en ese vientre iba a resultar con una naturaleza divina de Dios, porque nunca la perdió en realidad,
y de ser humano igual que nosotros. Por eso nunca pecó, por eso es que él pudo cumplir la ley, por eso es que él siempre fue santo, 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 como se le llama, y nunca pecó, porque conservaba su naturaleza divina y fue engendrado de manera divina. Amén, hermanos. No debemos dudarlo. Además de eso, también cuando vemos que su nacimiento, el nacimiento más importante, del ser más importante, fue de una mujer comprometida en matrimonio y fue el cumplimiento de una profecía en realidad. La Biblia se estaba cumpliendo con este nacimiento. Mire los versículos 22 al 23. Dice el 22 así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire cómo dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me gustaría que buscara a Isaías, por favor, porque Isaías fue el que profetizó acerca de esto. Isaías 7:14. Isaías capítulo 7 y el versículo 14, por favor. 7:14, ¿lo tienen? Muy bien, dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, Mateo lo aclara más y dice que su nombre significa Dios con nosotros. Y eso es lo que necesitábamos en realidad, que Dios se apiadara de nosotros y nos visitara. ¿Sabe qué? Nos visitó y mandó a su Hijo unigénito en forma de ser humano, humillándose el Señor Jesucristo hasta lo sumo, como dice la Biblia, y también fue exaltado hasta lo sumo, pero esto nos convenía a nosotros. Era la única manera que pudiéramos conocer a Dios. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él es el que le dio a conocer. Y el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces nos convenía. Visitó a este mundo, vino a este mundo para llevar a cabo la obra de redención. ¿Y nos dejó solos? No. Vino a este mundo, estuvo en este mundo, creció en este mundo, fue a la cruz en este mundo, pero también resucitó al tercer día después de morir, subió a los cielos y no nos dejó solos. Envió el Espíritu Santo para que nos acompañara y nos guiara a toda la verdad. ¿Y sabe qué? Desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo a entregar su vida por nosotros, Dios está con nosotros. Todos los días, dijo él, hasta el fin de los siglos. Nunca se va a ir de nosotros. El que es de Dios está con Dios siempre y Dios con él siempre. El que es de Dios, Dios camina con él siempre. Amén, hermanos. Usted no está solo nunca, usted no está sola nunca. Todos los días el Señor está con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes, fue su última promesa. Todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo prácticamente. Los cristianos debemos entonces conocer la historia de la encarnación del Hijo de Dios, que nació de María, una mujer piadosa y ejemplar, comprometida en matrimonio con un varón justo llamado José. Esa es la historia. Pero también el nacimiento del ser más importante, con todo este acontecimiento, con todo lo que se produjo, con todo lo que pasó, tomó por sorpresa a José. Hablamos mucho de María, es verdad, pero también hay que hablar un poquito de José. Mire, él estuvo confundido bastante tiempo, él no sabía qué hacer por mucho tiempo, pero Dios, que es Dios de verdad, le aclaró todo de manera sobrenatural. Mire los versículos del 19 al 21. José entonces recibió, y fue necesario que recibiera aclaración sobrenatural. Del 19 al 21, mire lo que dice. Ahí en Mateo, por favor, Mateo 1. Mire lo que dice el 19. Recuerde cómo termina el versículo 18. Que María había concebido del Espíritu Santo, estaba embarazada del Espíritu Santo. Vimos en Lucas cómo sucedió todo. Entonces dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese, desde el versículo 19, cómo Mateo aclara todo. José es su marido. O sea, no eran esposos todavía, no convivían, pero estaban, ya sabemos, desposados, que era algo muy, muy serio, un compromiso muy, muy serio. Para romperlo había que tener carta de divorcio. José, su marido, dice, como era justo, era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, era un hombre que se preocupaba por hacer el bien en realidad, por estar bien con Dios. Su marido era justo y no quería infamarla, él no quería que eso se divulgara, porque de acuerdo a la ley, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, si no me equivoco, allí Dios establecía que si una mujer estaba desposada con un hombre, una doncella estaba desposada con un hombre, y esta mujer en una ciudad era prácticamente algo así como violada por un hombre, si se puede decir, tomada a la fuerza. O sea, si ella era tomada a la fuerza por un hombre, debía gritar pidiendo ayuda. O sea, si ella estaba de acuerdo con aquello y estaba desposada con alguien y se descubría que ella le había sido infiel a la persona con quien estaba desposada, entonces tanto el hombre que la había tomado como ella deberían de morir apedreados los dos. Y la ley también establecía que si una mujer era tomada a la fuerza en el campo, por decir así, en el campo, y ella gritaba, pedía ayuda, nadie la socorría, el hombre hacía con ella lo que tenía que hacer. Entonces, el hombre solamente tenía que ser apedreado y muerto apedreada, por cuanto él tomó para la fuerza a esa mujer, ella pidió ayuda, nadie le ayudó, pero en la ciudad, si ella no pedía ayuda y estaba de acuerdo con lo que pasara, entonces ambos iban a ser apedreados, los dos. Y esto era lo que tenía que suceder en el caso de María, porque estaba embarazada, estaba desposada, y ella prácticamente al estar embarazada y nadie saberlo, pues fue ella en la ciudad la que no pidió ayuda y estuvo de acuerdo. Y esto era lo que tenía que suceder. José manejaba todo eso en su cabeza, él lo conocía muy bien, no hallaba qué hacer. Imagínense la situación. Él amaba a María prácticamente muchísimo, la amaba, y ahora viene este asunto. Supongo que María habló con él, que María le dijo, mira, está pasando esto y esto, me visitó un ángel, se llama Gabriel, a lo mejor si el ángel le dijo cómo se llamaba, y sucedió todo esto, y ahora sucede que estoy embarazada. ¿Qué iba a hacer José? ¿Cómo iba a reaccionar José? Eso jamás se había visto, eso jamás se había escuchado. ¿Qué iba a hacer él? Entonces, él tenía dos opciones. Una, difamarla, decir la verdad públicamente, acusarla en una corte, en un juzgado, y darle carta de divorcio y que fuera apedreada. La otra opción que había ya en estos tiempos era de que llegaran a acuerdo los testigos de los que les mencioné antes, que eran necesarios durante el desposorio, llegaran a un acuerdo y secretamente se le diera carta de divorcio con el propósito de que no muriera. Eso eran las únicas dos opciones. Entonces, en todo esto él pensaba, era justo y no quería infamarla, entonces él tomó la segunda opción, dejarla secretamente, para que no la mataran apedreada prácticamente. Entonces, dejarla secretamente, pero él lo manejaba. Todavía no lo había decidido, era solamente lo tenía pensado. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a salir de todo esto? Entonces, pensando él en esto, dice aquí un ángel del Señor, que no aparece su nombre, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo le aclara, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo se aclaró divinamente, así como fue concebido el Señor Jesucristo divinamente, así los pensamientos de José también fueron aclarados divinamente. Probablemente fue la noche más agradable en la cual él durmió contento, satisfecho. Ahora él ya tenía todo en claro, ahora ya no había más pensamientos perturbadores, ahora él podía avanzar
con orgullo prácticamente, no con orgullo, pero con entusiasmo, como le dijera yo, satisfecho de saber que lo que había en el vientre de su mujer era del Espíritu Santo, no de nadie más. Eso significaba mucho para él, mucha honra igualmente. Supongo que él conocía ciertas profecías acerca de la encarnación del Señor Jesucristo y lo pensó mucho también, lo manejó mucho, pero pues él prácticamente fue obediente a Dios, lo hizo así. Entonces él procedió de modo justo y piadoso. Mire lo que dice en los versículos del 24 al 25. De un modo justo y piadoso él procedió. El ángel simplemente le dijo que no tuviera temor de recibir a María, que lo que había en el vientre de ella era prácticamente obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Ahora le dice que el santo ser que van a nacer se llamará Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo más importante, que Jesucristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Todos aquellos que quieran ser salvados y libres de su pecado pueden serlo. Todos aquellos que quieran pasar a vivir una eternidad con Dios lo pueden hacer, pero solamente hay una manera, porque solo hay un camino y se llama Jesús. Y no hay, dice la Biblia, otro nombre bajo el cielo en el cual pueda haber salvación, solamente en la persona del Señor Jesucristo. No hay otro. Así es que todo eso él lo maneja y ahora procede de un modo justo, de un modo piadoso para terminar la historia. Mire los versículos del 24 al 25. Dicen así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Él no dudó, él no puso a ningún argumento en contra de todo lo que estaba pasando. No le pidió más señales a Dios. Simplemente un hombre piadoso actúa así. Un hombre piadoso hace lo que Dios le manda a hacer. Una persona piadosa que ama a Dios hace lo que Dios le manda a hacer. No discute con Dios. Eso es lo que José hizo. Dice, y despertando el del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿cuál? Jesús. Ese era el nombre que él debía darle al ser que iban a ser. Y así lo hizo. Vemos a un hombre piadoso, actuando de una manera piadosa, obediente a Dios, conforme con la aclaración que Dios le había dado, conforme con todo lo que Dios le había hecho saber y conforme igualmente y sintiéndose satisfecho de ser tomado en cuenta para ser el protector de un niño que iban a ser, que simplemente era extraordinario, que simplemente era divino. Era una gran responsabilidad para él. Y el ángel prácticamente cuando le habla a José es Dios obrando, es Dios haciéndole saber a José. El propósito de Dios era proteger el matrimonio, el propósito de Dios era proteger igualmente al niño. No es lo mismo, y no lo digo con mucho respeto y con mucho, pues sí, mucho respeto, pero no es lo mismo un hijo protegido por papá y mamá que solamente mamá. Dios pudo haber permitido que José simplemente dejara a María, probablemente, lo pudo haber permitido, pero ya la protección del Señor Jesucristo no era la misma y el honor no era el mismo. Habría muchas preguntas al respecto por ver lo que solo era hijo de una mujer y quién es el papá. No, pero Dios quiso conservar a José como el padre adoptivo, si se puede decir así, del Señor Jesucristo. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer obedientemente de manera piadosa. La diferencia está en que no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con ella, no tuvo nada que ver con ella físicamente en la intimidad, sino dice hasta después que su hijo primogénito nació y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dos cosas. Mucho se ha hablado acerca de la virginidad perpetua de María. Nosotros no lo creemos. Nosotros amamos a María, nosotros respetamos a María, nosotros le damos un gran crédito a María por todo lo que ella fue y por haber sido escogida por la gracia de Dios para llevar a cabo prácticamente cooperar con la obra de Dios en la salvación del hombre, siendo la madre biológica del Señor Jesucristo, si se puede decir así.
Y también, hermanos, se ha dicho mucho acerca de que, pues, ella no tuvo más hijos. Pero si nosotros leemos las Escrituras, vamos a ver que tuvo más hijos. Y aquí dice que fue madre de su primogénito, no del unigénito. Jesucristo era unigénito de Dios, pero primogénito de María. Amén, hermanos. Y todo eso tiene que quedar bien aclarado. María tuvo una vida normal después que el Señor Jesucristo nació, una vida normal de una mujer casada con un hombre piadoso judío. Ella fue su vida normal, vivieron juntos, convivieron juntos, y José simplemente lo vemos aquí tomando la gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Desapareció de la vida del Señor Jesucristo bien temprano en su edad, prácticamente. Así se puede ver a través de la Biblia, porque no se da más detalles acerca de él. Pero imagínense a José, hermanos. Nosotros como padres sabemos que es difícil criar hijos. Los hijos son una bendición de Dios, son herencia de Dios, pero hermanos, es difícil criar hijos. ¿Quién está de acuerdo? ¿Nadie? Es difícil criar hijos. Si es difícil criar hijos nuestros así, que son de nuestra sangre prácticamente, imagínense criar al Hijo de Dios perfecto. Y que en todo lo hacía perfecto. Y que todo lo que hablaba era perfecto. ¿Cuántas veces, imagínese usted, cuántas veces José tuvo que darle la razón a su hijo? Porque su hijo era perfecto. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le pudo decir a José, nomás es imaginación mía, papá, no es así, las cosas son así. Papá, no es como tú piensas, las cosas son así. Y estar siendo refutado siempre y corregido por su propio hijo, ¿eso es agradable? No, a ningún padre le gusta. Pero José, hermanos, José era diferente a nosotros. José era piadoso, José amaba a Dios, José amaba a su mujer, José amaba a sus hijos, especialmente el Hijo de Dios, que sabía que tenía que responder por él. Si es que fue tremenda responsabilidad, pero lo vemos cómo actuó de manera, como todos los hombres deberíamos de actuar, piadosos, compasivos, respetuosos y todo lo demás, como corresponde a hijos de Dios. Entonces, el punto aquí es, hermanos, que nosotros celebramos Navidad y nosotros no la celebramos a la manera que el mundo la celebra. El mundo celebra Navidad con borracheras, el mundo celebra Navidad con orgías, el mundo celebra Navidad con, qué sé yo, pérdida de virginidad para ciertas mujeres. El mundo celebra Navidad a la manera corrupta y corrompida porque el mundo no conoce a Dios. Pero nosotros celebramos Navidad conscientes de que lo que celebramos en sí es el nacimiento del Señor Jesucristo, y aunque no tengamos la fecha exacta de cuándo fue, es digno de que sea celebrado. No es justo celebrar solamente su muerte. Es ese tipo de muerte que tuvo, que fue espantosa y horrorosa. No es justo que solo celebremos eso. También es menester que celebremos su nacimiento y digamos gracias Dios que te manifestaste en forma de hombre para hacernos entender que te necesitábamos y que nos proveíste el cordero que necesitábamos para nuestra salvación, para el perdón de todos nuestros pecados. Ese es el punto. Navidad, hermanos, no es el comer y beber simplemente. Bueno que usted agregue una cena, bueno que usted agregue una buena cena a su familia estando reunidos. Eso no es pecado. Bueno que usted esté contento, bueno que usted celebre en familia, eso es bueno. Pero Navidad para nosotros es, hermanos, el nacimiento del Señor Jesucristo, encarnado como hombre por obra del Espíritu Santo, para que llevara a cabo la redención a la cual nosotros nos hemos acogido por la gracia de Dios, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales cabalgábamos nosotros, que íbamos rumbo a la perdición, ¿sí o no, hermanos? Y hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo, porque vino a salvar al mundo, al pueblo de sus pecados, y a nosotros ya nos salvó de nuestros pecados, sin hacernos perfectos, pero el pecado de condenación no cunde en nosotros, el pecado de condenación no está en nosotros, nosotros simplemente ahora somos hijos de Dios por la obra y gracia del Señor Jesucristo que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que celebramos. Celebramos Navidad sin pensar en regalos. Celebramos Navidad sin pensar en
las borracheras que se miran hoy en día, y sin el afán de comprar y dar y querer recibir, dar y querer recibir, dar y querer recibir. Ese no es el punto de Navidad, sino que celebramos que Jesucristo vino a este mundo, que la luz de Dios vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos nosotros, que nos encontró, porque Él es el que nos encontró y Él fue el que nos salvó de pura gracia. Amén. Lo he dicho en otras ocasiones. Si, qué sé yo, la camisa que le regalaron no es el color que a usted le gusta, ¿qué? Si los zapatos que le regalaron no son del color que a usted le gusta, ¿qué importa? Y si no le regalaron nada, ¿qué importa? Si ya Dios le dio el regalo más grande que usted necesita. Y en todo caso, el que debería de recibir los regalos es el que está de onomástico, y el que está de onomástico es el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces olvídese de regalos, olvídese del afán de querer dar y querer recibir. Ahora, si usted quiere dar algo, bien. Y si usted recibe algo, pues bien. Bien, tampoco es pecado. Pero no es ese el enfoque de Navidad, sino que nos concentremos y digamos gracias, que nos concentremos y pensemos en que hace más de 2000 años Dios se manifestó en carne a los hombres para salvarlos de sus pecados y ya nos ha salvado a nosotros. Pero hay un montón todavía de gente, hay muchísima gente todavía que no lo sabe y celebra Navidad de manera errónea. Irresponsables somos nosotros de llevarles ese evangelio que nos trajeron a nosotros y también ellos puedan ser salvados y pasar la eternidad con Dios. Eso es Navidad. Amén, hermanos. No se preocupe por regalos, no se preocupe por dar y recibir, no se afane. Simplemente hay que decir gracias Dios, reunido en familia, sí, sí se puede, y decir gracias Dios por ese regalo de vida que me diste, que ya lo tengo. Gracias por darnos a Jesucristo. Desde que el ser humano fue creado y puesto en este planeta, han ocurrido nacimientos por millones y millones en todo el planeta, de linajes diversos, de sociedades diversas, de naciones diversas. Unos han sido considerados más importantes que otros, pero el ser más importante que ha nacido es el unigénito Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar, como decimos, lo que se había perdido. Fue nacido de una mujer comprometida en matrimonio con un varón piadoso llamado José, quien fue sorprendido prácticamente por todo el procedimiento, pero aclarado por Dios, y fue a la cruz el ser que nació, fue a la cruz y pagó el precio de la salvación nuestra. Esto es lo que celebramos, que Dios nos visitó, que se manifestó en carne y que fue a la cruz, que resucitó al tercer día y subió a los cielos, de donde había venido prácticamente con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, está a la diestra del Padre intercediendo por ustedes y por mí, y es el único que puede interceder por los hombres, nadie más. Ahora fíjese bien, la Biblia adjudica a Jesucristo como hijo de María, por donde quiera que usted lo mire, hijo de María, pero nunca hijo de José, porque no era hijo de ser humano, sino hijo de Dios, el único con autoridad para perdonar y salvar a los hombres, perdonarles sus pecados y salvarlos de su maldad y darles vida eterna. Esto es Navidad. ¿Quedó claro, hermanos? Celebremos Navidad. Y si usted celebra con una comida, está bien, excelente, ¿por qué no? A través de la Biblia podemos ver que se celebraba cuando Dios visitaba a ciertos seres humanos con comida. Podemos ver a Abraham ofreciendo comida a los ángeles. Podemos ver también a Lot ofreciendo comida. Podemos ver a Mateo ofreciendo comida después de conocer al Señor Jesucristo, invitándolo a una cena en su casa. Y así sucesivamente. Y nos espera una gran cena, la cena de las bodas de Él. No es pecado entonces que usted celebre con una buena cena, pero que el enfoque sea el nacimiento del Señor Jesucristo en este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Amén. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor. Gracias por su pueblo aquí presente. Gracias por su palabra. Gracias, Dios, por Jesucristo, su Hijo unigénito, que estuvo dispuesto a humillarse, Señor, tomando forma de hombre, carne de hombre, Señor, y siendo humillado y mutilado y denigrado hasta no podemos imaginarnos cómo, Señor.
pero que estuvo dispuesto a pasar por toda esa humillación, a ser desnudado públicamente, Señor, golpeado públicamente, escupido públicamente, ultrajado públicamente. Y como dice Isaías, Señor, que fue herido, que fue, Señor, deformado su cuerpo, que como una oveja que va al matadero sin protestar, así fue Él a la cruz por nosotros. Y que eso es lo que debemos de recordar, Señor, en estos tiempos de Navidad. Gracias, Padre del Cielo, por su Hijo unigénito, que estuvo dispuesto a pasar por todo eso. Ayúdenos a nosotros, Señor, a estar dispuestos a sufrir un poquito si es necesario por su causa. Ayúdenos a nosotros ahora, Señor, a serle fieles y útiles a usted, Señor. Y gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos que no somos nada. No somos la gran cosa, Señor. Prácticamente nada. Y usted se dignó en buscarnos y luchar, Señor, hasta alcanzarnos, hasta hacernos creer y salvarnos. Y ahora, para su gloria y honra, usarnos a todos, Padre Santo. Gracias. Estamos agradecidos. Le doy gracias por estos hombres. Le doy gracias por estas mujeres, Señor, por los adolescentes, los jóvenes, los niños, por todo y cada uno de los que están acá, Señor, que están seguros de su salvación, que yo creo son todos. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque es increíble lo que sucedió, pero sucedió así, Señor, por su voluntad. Y ahora somos pueblo suyo, ovejas de su prado, y nos espera la gloria, Señor. Y los que se nos adelantaron, simplemente se nos adelantaron, pero un día nos encontraremos, Señor, en su gloria para celebrar por siempre, Señor, la vida que en verdad es vida, la vida eterna, Señor, a su lado. Le pido, por favor, que nos lleve con su cuidado, Señor, y que esta Navidad, cada uno de mis hermanos, en cada familia, Señor, el amor de Dios esté ahí. Que en cada familia, Señor, igualmente el temor de Dios esté ahí. Que en cada familia, Señor, el pensamiento cristiano de que somos hijos suyos esté ahí. Y que Padre Santo, usted sea honrado en todo. Para su gloria y honra, entonces, le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. De pie, hermanos, un himno más. Nos despedimos. Recuerde, esta tarde tenemos testimonios. Si usted tiene un testimonio, yo sé que hay muchos. Muchos han pasado por enfermedad seria, muchos han pasado por dificultades diversas. Y hemos clamado a Dios y Dios nos ha respondido y es bíblico dar testimonio público de esos favores que Dios nos ha otorgado. Así es que a las 5 de la tarde venga y deje saber a los demás qué grandes cosas ha hecho usted, ha hecho Dios en usted y por usted. Ánimo, hermano.